Muy buenas tardes, jóvenes aspirantes. Como ya saben, el día de hoy corresponde la videoconferencia 4. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente sobre vectores, pero los subtemas van a ir enfocados en otras cosas. Como ya saben, esto es en parte del curso de refuerzo académico para aspirantes de nuevo ingreso para la Universidad de El Salvador en el 2021. Mi nombre es Napoleón Enrique Granado Sumansor y pues soy tutor de física. Antes de iniciar, pues decirle de que ya sea que están en mi grupo o en cualquiera de los otros, los tutores estamos para ustedes. Si tienen algún tipo de preguntas sobre cada uno de los temas que se están abordando en los foros, así que ya saben. Y pues con esa introducción vamos a detallar lo que va a haber dentro de la videoconferencia. El contenido de esta videoconferencia va a ser un breve repaso de lo que son los vectores, porque siempre es importante tener, digámoslo así, fresco qué es lo que vamos a ver. Después vamos a ahondar, digámoslo así, en el subtema principal de lo que es esta videoconferencia, que son las componentes rectangulares. En base a esto vamos a hacer, digámoslo así, vamos a poder desarrollar lo que continúa en la videoconferencia. Vamos a tener bastantes ejemplos acerca de utilizar las componentes rectangulares para poder sumar y poder restar vectores. Por eso, después de eso, vamos a tener lo que es una pequeña ronda de preguntas. Después, vamos a ver uno de los tres tipos de multiplicaciones entre vectores, la que es la multiplicación de un vector por un escalar. Vamos a ver también lo que son los vectores unitarios. Después vamos a tener otro pequeño espacio para preguntas. Y pues finalizaremos con los dos, digamos así, tipos de productos entre vectores más importantes, el producto escalar y el producto vectorial. Y luego pues finalizaremos con una tercera y última ronda de preguntas. Como saben, en cada espacio de ronda de preguntas, ya sea ustedes expresan sus preguntas y yo también voy a compartir algún tipo de preguntas para que haya, digamos así, más dinamismo en la videoconferencia. Iniciamos con lo que es un repaso de vectores. Sabemos que, que en física hay dos tipos de magnitudes, digamos así, más conocidas. Están las magnitudes escalares y las vectoriales. Si ahondamos un poco más en el tema, hay otro tipo de magnitudes, pero eso para digamos así, el nivel que estamos estudiando, no es importante mencionarlo. Dentro de las magnitudes escalares, son todas aquellas magnitudes que se representan mediante un número y una unidad de medida. Esas pueden ser el tiempo, la masa. ¿Por qué? Porque, digamos, el tiempo, nosotros lo medimos mediante números y su unidad, ¿verdad? Podemos decir, han pasado 3 minutos desde que empezó esta videoconferencia. En este caso, el número sería, el número que expresa la magnitud sería el 3 y la unidad de medida serían los minutos. Mientras que las magnitudes vectoriales en física son todas aquellas magnitudes que se expresan mediante una magnitud, valga la redundancia, dirección y un sentido. Las magnitudes vectoriales tienen, digámoslo así, la peculiaridad que se expresan mediante vectores. ¿Y qué es un vector? Un vector viene siendo un segmento de recta en forma de flecha, cuya longitud, en este caso, podemos ver acá, desde el origen de la flecha hasta la punta, equivaldría al módulo o magnitud. La longitud del vector, la longitud de la flecha, equivaldría a lo que es la magnitud. El ángulo que forma usualmente con respecto al eje X sería la dirección, que sería este, y pues hacia donde apunta la flecha sería el sentido. Así se expresa lo que es un vector de forma gráfica. Los vectores se pueden expresar también mediante letras, ¿verdad? Utilizando cualquier letra y sobre esta colocándole una flecha. En este caso, esta de acá representaría el vector A. También podemos representar un vector escribiendo esa misma letra y colocándole en negrita. La magnitud del vector se puede expresar colocando la letra con la flechita encima entre dos barras. Eso equivaldría a decir la magnitud del vector A. O simplemente escribiendo la letra
con la que representamos el vector, pero sin negrita. Así, digamos así, es como se pueden representar los que son los vectores. Ahora, un pequeño repaso sobre lo que es la suma de vectores por el método gráfico, porque, digámoslo así, es importante recordarlo, porque dentro de la videoconferencia, utilizando lo que son las componentes rectangulares, nos van a servir ya sea para poder sumar, restar y poder multiplicar también utilizando vectores. La suma de vectores por el método del triángulo era básicamente dibujar el vector, un vector desde el origen, colocando su magnitud, su dirección y su sentido, y a partir de la punta de la flecha del primer vector, dibujar el siguiente. Y el vector resultante sería el que iría desde el origen hasta la punta del último vector. Y pues la magnitud de este vector sería medir la longitud del vector y multiplicándolo por la escala a la que están medidos. Y el ángulo sería pues medir el ángulo con respecto al eje X. Esto es básicamente lo que se hacía cuando sumábamos vectores por este método. Sabemos de que el método triángulo es un caso específico del método del polígono, ¿verdad? En el método del polígono, lo que se hacía era sumar de 2 en adelante vectores. Entonces, este es un caso particular del método del polígono, cuando solamente se suman 2 vectores. Si son 2 o más, ya sería el método del polígono. Una vez terminado con lo que es el pequeño repaso acerca de lo que son los vectores y la suma por el método gráfico, daríamos paso a lo que son las componentes rectangulares. Todo vector, como ya lo habíamos explicado, posee lo que es una magnitud que está expresado por la longitud de la flecha, que va desde la cola hasta la punta, por una dirección que sería el ángulo que usualmente se mide con respecto al eje X, que sería este de acá, y el sentido, que es hacia dónde apunta la flecha. Aparte de tener, digámoslo así, esa magnitud, dirección y sentido, nosotros podemos recordar lo que es, digámoslo así, el teorema de Pitágoras. Si hacemos las proyecciones correspondientes acá, el vector está compuesto tanto por una componente rectangular una componente horizontal como una componente horizontal. Esta sería la componente vertical y esta de acá sería la componente horizontal. Entonces más adelante vamos a ver a qué corresponden estos. Pero dando un pequeño, digamos así, adelanto de esto, si tenemos acá este vector llamado A aquí, tenemos su ángulo, vemos que acá se forma lo que es un triángulo rectángulo. Y utilizando, digámoslo así, las razones trigonométricas que vimos en matemática en el bachillerato, podemos sacar lo que son el valor de estas componentes. Como es un triángulo rectángulo, como ya se lo venía adelantando, porque aquí lo que se forma es un ángulo de 90 grados, se pueden utilizar lo que son estas razones. Por ejemplo, para encontrar la componente vertical, usaremos lo que es el seno de teta. El seno de teta, pues el seno de este ángulo sería la componente vertical, que sería nuestro lado opuesto al vector, entre la hipotenusa. Y en este caso la hipotenusa sería la magnitud del vector A. Entonces de acá hacemos un simple despeje y tenemos que la componente en Y sería igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Así tenemos lo que es la componente vertical. Mientras que si usamos la razón trigonométrica del coseno, sabemos de que sería el ángulo adyacente, o sea, el que está a la par aquí, que sería la componente en X, dividido entre la hipotenusa, que sería
la magnitud del vector A. Entonces, la componente en X sería igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo θ. Así es como obtenemos lo que son las magnitudes. Y aparte de esto, podemos decir que el vector A va a ser igual a la suma de las dos magnitudes. La magnitud en X más la magnitud en Y. Entonces, esto sería lo importante acá. Saber antes de pasar a lo que son la suma o resta de vectores. Dice que la suma de vectores por el método del triángulo se puede realizar descomponiendo los vectores A y B en componentes X y Y, que al sumarse respectivamente se obtiene la resultante R. ¿Cuál es el método para poder sumar componentes rectangulares? Lo primero que hay que hacer es ubicar los dos vectores en el plano cartesiano. Ambos vectores van a ir dibujados a partir del origen y utilizando lo que son sus ángulos, ¿verdad? Aquí para este otro vector que está, digamos así, en el cuadrante 2, podemos utilizar ya sea este ángulo de acá, el que está más cerca al eje X, a este eje X, o sea, al eje horizontal, o utilizar este otro ángulo, este de acá. Solo que si utilizamos este ángulo más grande, que iría desde el eje X positivo hasta el vector, aquí tendríamos que utilizar, para poder sacar sus componentes, sería D por el seno de digámoslo así, de beta, o B por el coseno de beta. Aquí no nos importaría lo que es colocar algún tipo de signo, mientras que si utilizamos este otro ángulo, el que está más cerca con respecto a un eje horizontal, que sería este de acá, aquí sí tendríamos que utilizar lo que es el signo. ¿Y cómo sería esta convención? Llamaremos a este ángulo gamma. Si queremos expresar las componentes rectangulares de este vector, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Para la componente en X, utilizando este ángulo, el ángulo más corto con respecto a un eje horizontal, tendríamos que utilizar esta convención. Cuando sean las componentes en X, para las componentes en X, hay que ver hacia dónde apunta el vector. Si apunta hacia la derecha, vamos a colocarle un signo positivo, y si apunta a la izquierda, vamos a colocarle un signo negativo. ¿Por qué? Porque hasta ese lado, hacia la derecha están las X positivas y hacia la izquierda están las X negativas. Entonces, usando este ángulo más corto, nos quedaría menos B por el coseno de gamma. Y para las componentes en Y, de igual manera, va a ser positivo si apunta hacia arriba y va a ser negativo si apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacia arriba están las Y positivas y hacia abajo están las Y negativas. Entonces, para este caso, si utilizamos este ángulo más corto, que sería el ángulo gamma, quedaría más B, y sería seno, perdón, seno de gamma, porque el vector B va apuntando hacia arriba. Entonces, esto es una pequeña convención que hay que saber antes de seguir con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar ambos vectores a partir del origen con sus respectivos ángulos. Luego, dibujar las componentes rectangulares, como ya lo habíamos expresado antes, cada uno tiene su componente en X y su componente en Y. Entonces, y después sacarlas respectivamente. Para este caso, la suma de las dos componentes, o sea, la suma de la componente de A en X y la suma de la componente B en X, nos van a dar resultado otro vector al que llamaremos C. Podemos decir que esto, que C va a ser igual a A más B.
Esto en vectores. Por eso tenemos, y esto equivaldría a lo siguiente, que las componentes de C en X serían igual a la suma de las componentes de A en X más B en X. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para la componente del vector resultante en X va a ser la suma de todas las componentes de los vectores que estemos sumando en X. Por eso tenemos que aquí sería esta nuestra AX, porque sería la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y en este otro caso sería menos B seno de alfa, porque como ya lo habíamos dicho, utilizando la convención, si va apuntando hacia la izquierda, va a ser negativo. Y para el caso de las componentes en Y, sería la componente en Y del vector A, que sería igual a la magnitud del vector A por el seno del ángulo, más la magnitud del vector B por el coseno. Perdón, aquí estoy utilizando lo que es la otra convención, la que les acabo de explicar, la de que si utilizamos este ángulo de aquí. Entonces aquí tendríamos esto de acá. Entonces aquí sería siempre utilizando el coseno. Y me equivoqué. Y aquí sería el seno. Eso es la convención, digamos así, más fácil de entender. Entonces, esta sería negativa porque va hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y esta sería positiva porque va hacia arriba. Luego, pues, lo que hay que hacer es reemplazar los valores de las componentes y los valores los valores de las magnitudes de los vectores y los valores de los ángulos. Y finalmente, como ya lo teníamos, el vector resultante sería igual a la suma. Esto ya utilizando siempre Pitágoras. Tendríamos que en Pitágoras se tiene que C cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado. Si tenemos Pitágoras, hay que recordar esto, ¿verdad? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, esta A representaría la componente en X del vector resultante y esta B representaría la componente en Y del vector resultante. Por lo tanto, si sacamos raíz cuadrada acá, obtendremos básicamente esto, que nuestro vector resultante, o sea, la magnitud del vector resultante va a ser igual a sacar la raíz de la suma de sus catetos o de sus componentes rectangulares. O sea, sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y si queremos obtener el ángulo, hay que utilizar nuevamente otra razón trigonométrica, debido a que siempre es un triángulo rectángulo, que sería la tangente, ¿verdad? La tangente del ángulo θ sería igual. Si tendremos aquí este vector aquí. Y este es nuestro ángulo θ. Si este es nuestro ángulo θ, la tangente es igual al lado opuesto, que sería RY, entre el lado adyacente. Por eso tenemos esto acá. Nuestro lado opuesto sería la componente en Y y nuestro lado adyacente sería la componente en Y. Como queremos solamente el ángulo, no la tangente del ángulo, hay que sacar la tangente inversa, que sería básicamente esto. El ángulo que queremos para obtener del vector resultante va a ser igual a la tangente inversa de la componente en Y dividido entre la componente en X. Esto, digámoslo así, es la teoría. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio. Ejercicio de suma de vectores. Aquí tenemos la suma de tres vectores. Vector A, B y C, tal como se muestran en la figura siguiente. Donde A, su magnitud va a ser 10 metros, la magnitud de B va a ser 20 metros
y la magnitud de C va a ser 15 metros. Determine por el método de componentes rectangulares la resultante de sumar los vectores. O sea, si sumamos A, B y C, nuestro resultado va a ser otro vector llamado S. Entonces acá hay que ver que el método que vamos a utilizar para poder sumarlo va a ser el del ángulo más corto. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo así? Tenemos el vector A, que sería este, el primero, B y C. Entonces, la componente del vector A en X va a ser igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. En este caso va a ser positivo esto porque va apuntando hacia la derecha, la componente en X. Para el vector P va a ser igual a la magnitud del vector P por el coseno del ángulo. En este caso va a ser negativo porque el vector está apuntando hacia la izquierda, el vector P. Y para el vector C, la componente en X va a ser nuevamente la magnitud del vector C por el coseno del ángulo. Y este signo negativo va porque el vector C va apuntando hacia la izquierda. Esto es para las componentes en X. Mientras que para las componentes en Y, nuevamente sería la magnitud del vector A por el seno del ángulo. En este caso sería positivo para el vector A porque el vector va apuntando hacia arriba. Para el vector P también sería positivo porque el vector P va apuntando hacia arriba. Mientras que para el vector C sería negativo porque va apuntando hacia abajo. Entonces, una vez teniendo las componentes, lo que hay que hacer es sustituir los valores. En este caso, el vector A ya decíamos que valía 10 metros, el vector B 20 metros y el vector C 15 metros. Sustituyendo eso, tendremos, aquí me hace falta nada más la unidad, metros y metros. Que el vector C, el vector S, perdón, resultante sería en X menos 6.47 metros y en Y 8.22 metros. Para sacar la magnitud de este vector hay que utilizar la ecuación que vimos al principio, que sería igual a la raíz cuadrada de las componentes tx al cuadrado y la componente en y al cuadrado. En este caso la componente en x fue 6.47 metros, lo elevamos al cuadrado y le sumamos la componente en y que fue 8.22 metros y lo elevamos al cuadrado. Luego de elevar al cuadrado y de sumar esto que está aquí, sacamos la raíz y nos da que el vector, la magnitud del vector S resultante sería 10.46 metros. Y para encontrar el ángulo de ese vector, utilizamos la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Para este caso, el ángulo que nos da es con respecto al eje Y positivo. Pero si nosotros lo queremos expresar con respecto al eje X positivo, sabemos que todo este ángulo de acá mide 180 y este ángulo de acá mide 51. Así que nuestro ángulo con respecto al eje X positivo sería 180 menos 51.79. Y eso nos daría 128.21 grados con respecto al eje X positivo. Ahora, un pequeño ejemplo, un poco más fácil. Aquí ya tenemos los dos vectores, el vector U y el vector V. Esta sería la componente en X y esta es la componente en Y. Y de igual manera acá, X y Y. Entonces, para poder sumar el vector V, solo sumaríamos, para poder sumar el vector U y V, solo tendríamos que sumar componentes iguales. O sea, que las componentes en X se van a sumar con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Entonces, para este caso, este menos 2 se sumaría con este 3. Tendríamos menos 2 más 3. Nos daría como resultado 1 positivo. Y para el otro caso, para la componente en Y, a 5 le sumaríamos menos 1. 5 más menos 1 nos daría 5 menos 1, por regla de signos, ¿verdad? Porque más por menos nos va a dar menos. Así que 5 más menos 1 tendríamos 4. Y para poder restar, se hace de igual manera.
se restan solamente componentes similares, o sea, las componentes en X de un vector con las componentes en Y, con X del otro. Y así sucesivamente para las componentes en Y por alguna eventual componente en Z, si es que la hay. Entonces, para este caso, menos 2 menos 3 nos da menos 5, y 5 menos 1 sería igual a 5 más 1, porque menos por menos me va a dar más. Entonces tendríamos 5 más 1 nos daría 6. Otro ejemplo, para que nos vaya quedando, digamos así, mucho más claro lo que es esto. Aquí nos pide, nos dice, mediante dos cuerdas amarradas a una argolla se ejercen las fuerzas F1 igual a 80 newtons y F2 igual a 60 newtons. Estas serían las magnitudes de los dos vectores, tal como se ilustra en la figura. La magnitud y dirección respecto a F1 de la fuerza resultante va a ser igual a la suma de estas dos, ¿verdad? O sea, la fuerza resultante va a ser la suma de del vector F1 más el vector F2. Entonces aquí tendríamos, para poder empezar, que las magnitudes son F1 igual a 80 newton y F2 60 newton. Nos pide encontrar la magnitud y dirección respecto a F1 de la fuerza resultante, que sería F. Entonces, como ya lo habíamos visto, cada vector tiene su componente, ¿verdad? Una componente en X y otra componente en Y. Entonces, el vector resultante sería igual a la componente en X más la componente en Y. Y esta componente, de igual manera, va a ser igual a la suma de las componentes en X del vector F1 y el vector F2. Y esta otra, en Y, va a ser igual a la suma de las componentes del vector F1 y de F2 en Y. Teniendo esto, así, lo único que hacer es sustituir los valores. En este caso, el vector 1 valía 80 newtons su magnitud, y como es el ángulo, nos dicen el vector resultante con respecto a este vector, el ángulo sería 0 grados, porque nos dicen con respecto a este vector, con respecto a F1. Y el ángulo de F2 con respecto a F1 es 45. Por eso tenemos acá este resultado. 80 newtons por el coseno de 0 más 80 newtons por el seno de 0. Y para el vector 2, F2 sería 60 newtons por el coseno de 45 más 60 newtons por el seno de 45. Acá todos son positivos porque así lo indican, así está indicado según este diagrama que tenemos acá. Si ven bien, el vector F2 está hacia la derecha y hacia arriba, y el vector F1 estaría completamente hacia la derecha. Entonces, haciendo las sustituciones correspondientes y aplicando lo que es el producto en cada caso, tendríamos esto de acá para el vector F1 y esto de acá para el vector F2. Sumando solamente componentes en X acá y solamente componentes en Y acá. Tendríamos que el vector resultante sería 122.42 newton en X y 42.42 newton en Y. Y después encontramos la magnitud utilizando nuevamente la ecuación. La raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Nos daría la magnitud de 130 newtons aproximadamente. Y para encontrar el ángulo, solo es la tangente inversa de la componente en Y dividido entre la componente en X. Y nos da 19 grados. Aquí ya tendríamos un pequeño espacio para preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ya están activos los mensajes por si quieren escribir las preguntas. Activaría mi cámara en este momento, David. Si gustas, no es necesario, pero si querés está bien.
pero no hace falta que la muestre en lo que falta de la videoconferencia. Ahí está escribiendo alguien de apellido Moza. Igualmente, si pueden hacerla mediante mensajería, ahí mediante, perdón, el audio, la pueden hacer. Disculpe, Ajá. ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, ¿podría explicar cuándo usar coseno y cuándo usar seno, por favor? Ah, está bien, muy buena pregunta. Vamos a regresarnos un poco atrás. Acá, por ejemplo, acá tenemos tres vectores. Entonces, siempre vamos a utilizar coseno, perdón, cuando es la magnitud, perdón, cuando es la componente horizontal, o sea, la componente del vector A en X. Siempre va a ser igual a la magnitud del vector multiplicada por el coseno. En este caso utilizaríamos el coseno, siempre que es la componente en X, independientemente del vector que estemos utilizando. Mientras que si estamos sacando la componente en Y, aquí utilizaremos el seno. Entonces acá siempre va a ser la componente en Y, la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. Y pues el signo lo determina, como ya se los había indicado, la dirección, el sentido, perdón, hacia donde está apuntando el vector. En X va a ser positivo, se apunta a la derecha, y va a ser negativo, se apunta a la izquierda. En Y va a ser positivo, se apunta hacia arriba, y negativo se apunta hacia abajo. Siempre en X va a ser la magnitud por el coseno, y siempre en Y va a ser la magnitud por el seno. No sé si ahí aclaro tu pregunta. Sí, gracias. Está bien, de nada. Alguien creo que estaba escribiendo. Eh, Abel dice, o sea que es según el ángulo dado. Sí, para mí, según lo que les expliqué, es más sencillo utilizar el ángulo más corto porque eso nos ahorra eso de estar pensando si utilizamos coseno o coseno. Entonces, si utilizamos siempre el ángulo más corto con respecto a un eje horizontal, o sea, con respecto al eje X, esto va a ser siempre con respecto, va a depender siempre con respecto al ángulo. Entonces, el signo de la componente va a ir hacia donde esté apuntando, hacia donde esté dirigida el vector. Entonces, esto es siempre utilizando el ángulo más corto con respecto al eje X. Si utilizamos ese ángulo, lo demás es de que nos fijemos, ¿verdad? Si apunta hacia la derecha, si apunta a la izquierda, si apunta hacia arriba, si apunta hacia abajo. Eso es lo que hay que estar pendientes si utilizamos este ángulo más corto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, yo puedo, les compartiría una pregunta
bastante sencilla y pues si la responden, pues bien y después daríamos paso a la siguiente, a continuar con el material. La pregunta que les plantearía yo es, digámoslo así, ¿qué pregunta les podría hacer? Bueno, alguien que me explique brevemente, nuevamente, el criterio de utilizar el ángulo más corto. Alguien que me lo explique para así saber ya si lo terminaron de comprender y así dar paso a lo siguiente. Si utilizamos el criterio del ángulo más corto, ¿qué signo llevará nuestra componente? Dependiendo de hacia dónde apunta. ¿Alguien que me lo pueda explicar así brevemente? Veo también que hay gente que está escribiendo. No sé si estarán escribiendo la respuesta o algún otro tipo de duda. M dice ahí, ¿por qué en el otro ejercicio le cambió el ángulo resultante? Bueno, me imagino que es en este problema. Aquí, esto es cuestión de nosotros o de cómo nos lo pide el problema. En este caso, el ángulo resultante fue este de acá. Y si solamente nos piden encuentre el ángulo del vector resultante, solo hay que poner fue tal ángulo con respecto a tal eje. Como la mayoría de personas utilizan el ángulo con respecto al eje X positivo, hicimos esto, de restarle a 180 el ángulo que nos había dado. Y así obtuvimos este. Pero esta es cuestión ya de conveniencia. Podemos dejar el ángulo que nos dé directamente o el ángulo con respecto al eje X positivo. Ahí ya es cuestión de conveniencia, de a cómo ustedes les resulte mejor. Eso ya es, como les digo, cuestión de conveniencia. Ya si se los piden con respecto al eje X, obligatoriamente tienen que hacer esto, con respecto al eje X positivo. Y si no les dicen, no les dan la indicación, entonces solamente tienen que dejar este valor que tienen acá. Y no habría problema. ¿Y por qué le dio con respecto al eje Y? Bueno, nuevamente con respecto a esto, tendríamos, si ven acá, tendríamos 6 negativos, o sea, 6 posiciones hacia acá y 8 hacia acá, 8 hacia acá. Entonces utilizamos la tangente y le dejamos los signos a lo que es las componentes. Por eso es que me dio ese ángulo con respecto al eje Y. Por eso es que nos dio así. Porque dejamos los signos de las componentes. Si no dejamos los signos con respecto de las componentes, esto nos va a quedar positivo, ¿verdad? Pero siempre sería ese ángulo de ahí. No sé si ella responde a tu pregunta, M. La pregunta que yo había planteado, como veo que no la respondieron, es que si utilizamos el criterio del ángulo más próximo a lo que es cualquiera de los ejes, ya sea el eje X positivo o el negativo, así con respecto a ese ángulo vamos a determinar los signos, ¿verdad? Si va hacia la derecha, la componente X va a ser positiva, y si va hacia la izquierda, la componente X va a ser negativa. Si va hacia arriba, la componente Y va a ser positiva,
y si va hacia abajo, la componente en Y va a ser negativa. Esa sería la respuesta a la pregunta que había hecho. Y pues si no hay más preguntas, continuaríamos con lo que es la presentación. Continuando con lo que es este tema, vamos a ver la multiplicación de un escalar por de un vector por un escalar. Tenemos un vector cualquiera, en este caso lo denominamos vector v, y una cantidad escalar q. El producto del escalar, que sería q por el vector v, va a ser otro vector. Como q va a ser adimensional, o sea, va a ser un número cualquiera, el producto de este va a conservar la magnitud, o sea, las unidades, perdón, del vector v. Y la magnitud de este vector va a ser igual al producto de q por la magnitud de v. Y pues dependiendo del signo que tenga este vector, este escalar q, así va a ser, así va a conservar sus propiedades el vector v. Si el escalar q es positivo, el vector original, o sea, el vector v, va a tener la misma dirección y el mismo sentido que el vector original. Si el escalar q es negativo, el vector resultante, o sea, el producto de q por v, va a tener la misma dirección, pero ahí el sentido contrario. Y si q es 0, o sea, si el escalar es 0, entonces nuestro vector va a ser 0, porque todo número multiplicado por 0 nos va a dar nuevamente 0. Un ejemplo de esto lo tenemos acá. Tenemos al vector a multiplicado por distintos escalares. En este caso, el vector a multiplicado por 2 nos va a dar un vector igual, o sea, nos va a dar nos va a dar el vector a con la misma dirección, el mismo sentido, solo que la magnitud va a ser el doble. Mientras que si lo multiplicamos por un medio, nos va a dar un vector con una magnitud, como les podría decir, mucho menor a la original. O sea, nos va a dar la mitad del vector original. Y si lo multiplicamos por un número negativo, vamos a tener un vector que conserve la misma dirección, solamente que el sentido va a ser opuesto. En este caso, para el primer vector, para el primer producto, tenemos 2a, sería un vector de doble magnitud con respecto al vector original, en sentido hacia las x positivas, y este otro iría hacia las x negativas, o sería en sentido completamente contrario. Continuando, un pequeño concepto que vamos a utilizar ahorita son los vectores unitarios. Un vector unitario va a ser un vector cuya magnitud va a valer 1, y se va a obtener de dividir un vector v cualquiera, que sea distinto de 0, entre su magnitud. Para este caso hay un ejemplo bastante sencillo. Tenemos el vector a, que sería igual a 7 metros, que esta sería la magnitud, y el sentido sería, y la dirección sería 60 grados. Entonces el vector unitario de a va a ser igual al vector a dividido entre su magnitud. El vector a es 7 metros 60 grados, y la magnitud del vector a es 7 metros. Entonces, si hacemos acá lo que es el cociente, tendríamos 1 sin unidades multiplicado por los 60 grados. Y acá se cumple lo siguiente, que el vector a va a ser igual a la magnitud del a por el vector unitario. Como se lo haya explicado anteriormente, los vectores se pueden representar de distintas maneras, ¿verdad? En este caso, el vector a está representado por una letra a en negrita, y la magnitud del vector a sería la misma letra, solamente que normal, sin negrita. Y el vector unitario sería este a minúscula y en negrita. Pues está así. Ahora, en un sistema de coordenadas rectangulares se reconocen los vectores unitarios I, J, K, que apuntan respectivamente en el sentido positivo de los ejes X, Y y Z, y son mutuamente perpendiculares. Esto aquí estábamos hablando de un plano, de un
y es un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, X, Y y Z. El vector unitario Y va a ir en la dirección del eje X, el vector unitario J en la dirección del eje Y el vector unitario K en la dirección del eje Z. Ahora nos pide que encontremos los vectores unitarios de los vectores del ejercicio de suma de vectores. Acá sería básicamente encontrar las componentes rectangulares e indicar, perdón, indicar cada componente con respecto al vector unitario que corresponde. En este caso sería nuevamente multiplicar para X, para las componentes en X, la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ubicarle el signo con respecto hacia dónde va dirigido el vector y ubicarle el vector unitario. Como es X, le corresponde el vector unitario Y. Y acá nuevamente, la magnitud del vector por el seno del ángulo, el signo sería con respecto hacia dónde está apuntando la flecha, y se le ubicaría el vector unitario J, porque va en dirección, porque este corresponde a la componente vertical, ¿verdad? Que sería la componente del eje Y. Y pues, sumando los suma y resta de vectores unitarios, pues acá sería nuevamente como el método para sumar componentes rectangulares, sumando, solamente componentes con el mismo vector unitario. O sea, si vamos a sumar en X, solo irían los vectores unitarios que tienen Y sumados. Y si vamos a sumar en Y, sería nuevamente solamente los vectores en J, porque serían los componentes en Y. Y esto sería el mismo paso que hicimos en el problema anterior, solamente sumarlos, y nos daría nuevamente lo mismo, solo que aquí ya está expresado con el vector unitario. Y para la componente en X y J para la componente en Y. Ahora, para una resta, de este tipo, o sea, tenemos el vector A menos el vector B más C, acá hay que aplicar las reglas algebraicas, ¿verdad? En este caso, teníamos que la componente para el vector B en X sería menos 10i, y la componente para el vector C en X sería menos 5.3. Entonces acá tenemos la componente en X del vector A, que sería positiva, menos la suma de las componentes del vector B y C, ¿verdad? Entonces aquí hay que aplicar nuevamente las reglas algebraicas. Este menos multiplicaría cada uno de las componentes que están dentro del paréntesis. Entonces menos por menos 10 nos daría más 10. Y menos por menos nos daría otro más, y dejando esta magnitud. Y de igual manera acá tenemos este signo negativo. Si multiplicamos menos por más, nos va a dar menos. Si multiplicamos menos por menos, nos va a dar más. Y después hacemos las sumas o restas correspondientes. Ese espacio fue perdón, este pequeño subtema fue bastante rápido, porque después, como no sabía, perdón, cómo íbamos a estar de tiempo, entonces dejé esto solamente hasta acá, para dejar por último los otros dos tipos de productos. Así que, si quieren, continuamos con las preguntas al final, para que no, o si tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de ver, la pueden hacer de igual manera. Aquí estamos para poder contestarla. No sé si tienen. Quiero hacer una pregunta acá. Si tenemos un vector, digámoslo así, un vector fuerza igual a 80 newtons, ¿cuál sería la magnitud del vector unitario correspondiente a ese mismo?
sea, si tenemos un vector 80 newtons y obtenemos su vector unitario, ¿cuál sería la magnitud del vector unitario que le corresponde a ese vector que vale 80 newtons? Abel dice, dependiendo para qué dirección se dirija el vector, así se sabrá si es positivo o negativo. Correcto, Abel, ahí, como se los expliqué, si utilizamos el ángulo más corto, va a depender el signo para las componentes. Si estamos sacando la componente en X, va a ser positivo si va hacia la derecha, porque va en dirección de las X positivas, y va a ser negativo si va hacia la izquierda. Igual para Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Eric, cuando se suman o restan las componentes en X o Y, dice, entendí que se suman según respecto al signo, pero cuando resto. Es que acá, con respecto a esto, siempre vamos a sumar independientemente de qué signo tengan las componentes, ¿verdad? En este caso es una suma. Tenemos la suma del vector, la componente en X, la componente en X de A, la componente en X de B y la componente en X de C. Pero acá las componentes, una es positiva, otra es negativa y otra es negativa. Entonces acá, como va a ser suma, va a ser más 10, menos 20, más menos 20, más menos 15. Entonces por eso tendríamos esto de acá, más 8.66, más menos 10, que sería más por menos, va a dar nuevamente menos, y más menos 5.13, otra vez, más por menos nos va a dar nuevamente menos. Por eso es que aquí hay resta, pero en realidad estamos sumando, solamente que las componentes son negativas. Por eso esa suma se convierte en resta, por el signo de las componentes. Para este otro caso, estamos haciendo una resta, ¿verdad? Entonces, como estamos haciendo una resta, sería a lo que estamos restando, lo multiplicaremos el signo menos por el signo de la componente. Y así va a ser, va a cambiar de signo, va a seguir en el mismo. Esto es más que todo con respecto a la regla de los signos, ¿verdad? Podemos estar sumando, pero si la componente es negativa, nos va a indicar una resta. Pero eso ya es teniendo cuidado pues de la regla de los signos. Bueno, ya entendió Eric. Con respecto a la pregunta, para seguir avanzando, la que yo les acabo de hacer, si tenemos un vector F igual a 80 newtons, ¿cuál sería la magnitud del vector unitario que le corresponde? Y pues la magnitud siempre va a ser 1, porque independientemente del vector que sea, el vector unitario, su magnitud siempre va a ser 1. Entonces esa sería la pregunta y su respectiva respuesta. Y pues continuaríamos con la última parte de lo que es la videoconferencia, ya debido a que ya no hay más preguntas. La última parte de la videoconferencia es con respecto a los dos otros tipos de productos, el producto escalar y el producto vectorial. Producto escalar, porque al hacer el producto entre dos vectores, en este caso se le puede conocer también como producto punto, porque el signo que está acá es un punto. El producto punto entre dos vectores nos va a dar un escalar. ¿Qué es un escalar? Es solamente el número con su unidad, mientras que el otro tipo de producto, que es el vectorial, sería, al multiplicar dos vectores, nos va a dar por resultado otro vector. Pero por eso se llama producto escalar, porque al multiplicar dos vectores nos da un escalar como resultado. El producto escalar de dos vectores que sean, llamémoslo así, P y Q, se va a expresar como P.Q, al cual se le conoce también como producto punto. Para este caso, el producto escalar entre U y V se expresa como U.V. Así se expresa el producto escalar. Y puede ser igual a la magnitud del vector U por la magnitud del vector V por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Esta es una forma de sacar el producto escalar. Más adelante veremos otra forma. El producto escalar entre P y Q
es igual al producto de sus respectivas magnitudes por el coseno del menor ángulo que forman entre ellos, al colocarlos origen con origen. Vale. Un ejemplo práctico de esto, tendríamos dos vectores. El vector, llamémoslo así, vector A, que sería este, que tiene una magnitud de 32.8 newtons, y el vector B, que tiene una magnitud de 17.3 centímetros sobre segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es colocar esta magnitud en un mismo sistema de unidades. En este caso tenemos centímetros sobre segundo. Lo vamos a dejar en las unidades del sistema internacional. Entonces, estos centímetros los vamos a pasar a metros. Sabemos de que un metro son 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, utilizamos este factor de conversión acá y nos quedaría que estos 17.3 centímetros sobre segundo van a ser igual a 0.173 metros por segundo. Entonces, acá ya tenemos, digamos así, la magnitud del vector, vector B en unidades del sistema internacional. Entonces, haciendo el producto punto de A por B, es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Para encontrar el coseno del ángulo entre ellos, hacemos lo siguiente. Vemos que acá, vemos que acá el ángulo es 20 grados. Entonces solamente lo sustituimos acá. Sustituimos las magnitudes y sustituimos el ángulo y tenemos que el producto de A por B es 5.33 joules sobre segundo. ¿Por qué? Porque newton por metros nos da joule, que es otra unidad del sistema internacional que se refiere a lo que es energía. Y joule sobre segundo es otra unidad que se llama potencia, que se representa por la letra W y que nos indica watts. Entonces, esto sería un ejemplo, digamos así, bastante práctico de lo que es el producto escalar, utilizando las magnitudes y el ángulo que forman entre ellos. Otra forma de utilizar el producto escalar va a ser, se puede interpretar como el producto de la proyección del vector P multiplicado por la magnitud de Q. En forma equivalente se puede proyectar el vector Q sobre P, multiplicando por la magnitud de P. Esto sería un ejemplo, digamos así, un poco más técnico, pero esto se puede interpretar de la siguiente manera. Se puede hacer de la siguiente manera. ¿Cómo así? Si tenemos un vector A con sus componentes, en este caso el vector A sería menos 5 en I más 4 en J, y el vector B sería menos 3 en I menos 8 en J. Entonces, para poder utilizar el producto escalar de la otra manera, sería multiplicar las componentes en I del vector A por las componentes en Y del vector B, y sumarle el producto de las componentes en Y del vector A y el vector B. Si vemos acá, el producto punto entre A y B sería igual a menos 5 por menos 3, o sea, la componente en Y, y le sumaríamos el producto de estas otras dos componentes, que en este caso sería 4 para A y menos 8 para B. Y aquí nuevamente hay que ver lo de los signos. Menos por menos nos va a dar más. Pues tenemos 5 por 3 es 15. Y menos por más da menos. Y otra vez menos por más da menos. Entonces 8 por 4 nos quedaría negativo, porque así lo indica la ley de los signos. Y sumado eso, más 15 menos 32, nos daría como resultado menos 17. Y como lo pueden ver acá, el resultado es un escalar, o sea, no tiene dirección ni sentido, solamente es el número. Otro caso que nos pueden plantear también es el encontrar el ángulo entre dos vectores, teniendo las componentes ya del vector. En este caso tenemos los vector U y el vector V. Entonces nos piden que encontremos el ángulo alfa. Como ya lo habíamos visto anteriormente, el producto punto es igual a la magnitud de los dos vectores multiplicadas
y a su vez multiplicadas por el coseno del ángulo que forman entre ellas. Entonces aquí lo que hicimos fue nada más un despeje. Como este término de acá, estas dos magnitudes estaban multiplicando el coseno, al otro lado pasaron a dividir. Entonces para encontrar lo que es el coseno de este ángulo, va a ser igual al producto punto de los dos vectores dividido entre el producto de sus magnitudes. Y acá, como lo vemos, el producto punto que va a ir en la parte de arriba sería igual al producto de las componentes en X más el producto de las componentes en Y más el producto de las componentes en Z, porque en este caso tenemos tres coordenadas, ¿verdad? Y abajo iría el producto de las magnitudes. Como ya lo sabíamos, la magnitud del vector se puede sacar también utilizando la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, de la suma de las componentes al cuadrado. En este caso sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado. Y de igual manera para otro vector. Entonces, haciendo los productos, nos quedaría arriba 1 por 2, 2, más 1 por 2, 2, más menos 1 por más menos 1 por 1 es menos 1. Entonces tendríamos 2 más 2, 4, menos 1, 3. Pues tendríamos esto de acá. Y para la parte de abajo, 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1, más menos 1 al cuadrado es 1. O sea, tendríamos 1 más 1 más 1, tendríamos 3. Por eso nos queda aquí raíz cuadrada de 3. Y de acá de igual manera, 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4, más 1 al cuadrado es 1. O sea, 4 más 4, 8, más 1, 9. Le sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar raíz de 9. Esto lo dejamos así, raíz de 3 y raíz de 9, para no utilizar lo que es el montón de decimales, ¿verdad? Entonces acá hay que utilizar nuevamente una propiedad de exponentes, ¿verdad? Pues este producto de acá lo podemos utilizar como la raíz cuadrada de 3 por 9. No, perdón, sería raíz de 3 por la raíz de 9. Y siendo la raíz de 9 el 3 que está acá. Y como tenemos un 3 arriba y un 3 abajo, solamente simplificamos. Y eso nos quedaría 1 sobre raíz de 3. Esto está expresado así nuevamente porque no queremos escribir el montón de decimales. Ahora, para encontrar el ángulo, es nuevamente utilizar la función inversa. En este caso teníamos coseno, entonces para encontrar el ángulo utilizaríamos el arcoseno, o sea, el coseno inverso del resultado que acabamos de obtener. Y eso nos daría 54.7356, aproximadamente 54.7 grados. Ahora, el producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores A y B se conoce como producto cruz y se representa mediante A cruz B. Por eso también se le conoce como producto cruz. El producto vectorial también se llama producto cruz. Y pues la peculiaridad de este es que como tenemos un producto entre dos vectores, nos va a dar nuevamente otro vector. Por eso se le llama producto vectorial. Eso es lo que está expresado acá. Con respecto a la regla de la mano derecha, el sentido del vector resultante se obtiene aplicando la denominada regla de la mano derecha y cuya magnitud es igual al producto entre las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo que forman. Esa regla de la mano derecha es con la palma de nuestra mano simulamos un vector y con el pulgar simulamos otro. Con la palma de nuestra mano simulamos la dirección de un vector y con nuestros dedos van a ir arropando hacia donde se dirige el otro. Y hacia donde apunte nuestro pulgar va a ser el sentido que va a tener el vector resultante. En este caso, si ven,
Si ustedes colocan su mano derecha en dirección del vector P y después la encierran buscando el vector Q, su pulgar va a apuntar hacia arriba, y ese sería el sentido que tendría el vector resultante de aplicar el producto vectorial acá. Eso lo pueden experimentar ustedes en sus casas. Ahora, el producto cruz se puede hacer de manera matricial, ¿verdad? Como sabemos, cada vector tiene sus componentes, ¿verdad? En este caso, los vectores que estaríamos utilizando sería el vector U y el vector V. Cada uno tiene su componente en X, en Y y en Z. Y el vector W sería el vector resultante de hacer el producto cruz entre estos dos. Entonces, el vector W sería igual al producto cruz entre U y V. Entonces, ¿cómo se podría utilizar esto? Utilizando el determinante de utilizar estos dos vectores. Colocando en la primera fila los vectores unitarios en los sentidos de cada eje, ¿verdad? En la primera fila, o sea, la fila 1, iría el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. En la segunda fila iría las componentes del vector U. Cada una abajo del vector unitario que le corresponde. O sea, la componente en X del vector U va a ir abajo del vector unitario Y. Y de igual manera, la componente en X del vector unitario V va a ir abajo del vector unitario Y. Entonces, igual para las demás. Las componentes en Y van a ir abajo del vector unitario J, y las componentes en Z van a ir abajo del vector unitario K. Esto de los determinantes lo tuvieron que haber visto en matemáticas, pero si no lo vieron, el determinante de una matriz 3×3 va a ser igual a el primer término de aquí arriba multiplicado por esta otra matriz, menos el segundo término de aquí arriba multiplicado por la determinante de esta otra matriz. Si vemos acá, para que puedan entender, quedaría de la siguiente manera. Lo veríamos en la siguiente diapositiva, para que lo entendamos de una manera más práctica. Vale, aquí tenemos el vector A y el vector B, y queremos obtener el vector C. Entonces acá lo que hay que hacer es dibujar la matriz 3×3. Y J acá arriba, y cada componente va a ir abajo con respecto al vector unitario que le corresponde. Entonces, utilizando esto, para el primer término sería el vector unitario Y multiplicado por la matriz que se forma por estos dos acá. Si ven bien, si utilizamos, bueno, no puedo utilizar lo que es el lápiz ahorita, pero imaginémonos acá, tenemos que si utilizamos para el primer término, esto de acá se nos eliminaría, y esto acá también, y nos quedaría solamente esta parte de acá, que sería lo que está aquí, 0, 1, menos 1 y 3. Para el siguiente es negativo para J, y se los eliminaría esta parte de arriba y esta de aquí de abajo, y nos quedaría 2, 1, que sería este de acá y este de acá, 1 y 3. Y para el último, de igual manera, se eliminaría todo lo de arriba y la columna que va abajo del vector unitario K, y nos quedaría solamente 2 y 0 y 1 y menos 1. Entonces, y para sacar esto último, se hace lo que es un producto cruzado. 0 por 3 0 por 3 menos 1 por 1. Y de igual manera acá, 2 por 3, porque va a ir cruzado, menos 1 por 1. Y de igual acá, 2 por menos 1 porque va cruzado, y 1 por 0 porque va cruzado. Si hacemos eso en nuestros cuadernos, y menos 1 por 0 nos va a dar 0. Así que por eso, menos 2 por este signo positivo nos va a quedar negativo. Así que el vector resultante nos sería
eh, 1 en I, menos 5 en J y menos 2 en K. Y pues esto es solamente para que les quede como un dato extra, ¿verdad? ¿Qué significa geométricamente el producto cruz? La magnitud del producto vectorial o producto cruz, como se le conoce, va a ser igual al área del paralelogramo formado por los dos vectores. O sea, que es igual al doble del área del triángulo formado con su resultante. Esto es un dato, como les digo, un dato extra. El producto cruz se puede expresar también como el producto de las magnitudes multiplicadas por el seno del ángulo que forman entre ellas. Y entonces, donde h es la altura del paralelogramo formado con A y B. Entonces, básicamente, B por seno de teta sería igual a H. Entonces, por eso tenemos esto acá. A por B seno de teta sería igual a por H. Y como sería el área, sería el vector A por la altura, tendríamos lo que es el área del paralelogramo. Eso sería, como les digo, un dato extra que ustedes lo pueden utilizar en algún otro tipo de problemas. Entonces, hasta aquí sería la parte, digamos así, del contenido de lo que es la videoconferencia. Y nuevamente, si tienen preguntas, la pueden hacer saber ahorita. No sé si alguien tiene preguntas. Si no, yo lanzaría una. La pregunta que lanzaría es que alguien me explique sencillamente cuál es la diferencia entre el producto escalar y el producto vectorial. Sencillamente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos productos? Entre el escalar y el producto vectorial. Bueno, Alberto ahí respondió que el escalar es por un punto y el vectorial es por cruz. Digamos que sí es una manera bastante sencilla de poder expresar la diferencia, ¿verdad? Pero digámoslo así, que no está completamente la respuesta ahí. Esperaría que alguien más pueda participar. Ahí ya respondió M. Dice que en uno da un escalar y en el otro da como resultado un vector. Y básicamente es eso, correcto ahí M. Ahí también aportó Eric que el escalar lleva unidad de medida y el vectorial lleva vector, que son módulos sentido y dirección. Digamos así que la respuesta de M y de Eric se complementan, ¿verdad? Que en ambos el producto es entre dos vectores, solo que en el producto escalar nos va a dar como resultado un escalar y en el producto vectorial nos va a dar como resultado un vector. Y como lo dice Eric, el escalar solamente lleva la unidad de medida y el vectorial, o sea un vector, lleva un módulo, sentido y dirección. Si no tienen preguntas, hasta aquí llegaría lo que es la videoconferencia del día de hoy. Bueno, entonces igual ustedes muchas gracias por haber asistido. Pasen buenas tardes, cuídense mucho y esto sería todo. Gracias nuevamente.